Kerner Tomba, diputado provincial de la provincia de Mendoza, y a Nadine Argañarás, director de investigación en el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En primer lugar, va a hablar Martín Kerner Tomba, y voy a leer algunos de los antecedentes del expositor, ¿no es cierto? Él es contador público nacional, egresado de la Universidad Católica Argentina, la Facultad San Francisco, que está ubicada en Mendoza. Ha hecho un curso de especialización en tributación subnacional, dictado por el Consejo Profesional de la Ciencia Económica de Mendoza y la Universidad de 3 de Febrero. Es profesor adjunto de la Cátedra de Finanzas Públicas y Control en la carrera de Contador Público en la Universidad Católica Argentina, en Mendoza. Su constante capacitación lo ha llevado a ser investigador económico, becario en las áreas de desarrollo empresarial e investigaciones socioeconómicas de la Fundación Ciudad, dependiente de la Fundación Friedrich Naumann de Alemania. Sus conocimientos académicos fueron el puntapié para llegar a ser auditor auxiliar del Departamento de Control Interno en la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza entre 1997 y 99, asesor de la Dirección de Administración en el Ministerio de Justicia y Seguridad entre 1999 y 2002 y director de Administración del mismo Ministerio de 2002 hasta 2006. Martín Kerner Tomba representó al Gobierno de la Provincia de Mendoza como integrante del Programa Nacional de Coordinación de Adquisiciones para la Seguridad Interior, creado en el ámbito de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior de la República Argentina, y fue asesor técnico en distintas áreas del Ejecutivo Provincial, en especial en coordinación económica presupuestaria en congresos y jornadas organizadas por organismos públicos, municipales y provinciales. En la actualidad es diputado provincial en Mendoza por la Unión Cívica Radical y anteriormente ocupó el cargo de secretario de Hacienda de la Municipalidad de Godoy Cruz. ¿Cierto? El lema, digamos, de Martín Kerner es que una buena administración del Estado debe ser transparente, eficaz y eficiente. Se ha especializado en diseñar estratégicas y llevarlas adelante para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, y el ejemplo donde él ha trabajado precisamente es el municipio del departamento de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza. Los dejo con Martín Kerner. Gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la SAP por la invitación. La verdad que cuando uno se pone a pensar, habiendo tanta gente especializada en el tema, cómo cambiarle el enfoque para despertar, si bien Marcelo nos dejó bien arriba, vamos a tratar de ponerlo en contexto, ¿sí? En mi provincia, actualmente, como ustedes saben, ha habido un proceso electoral, ha habido las elecciones generales finales después de las PASO del 21 de junio, y se ha elegido un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno es de color político distinto al que ha venido gobernando la provincia en 8 años, y a diferencia de quienes han expuesto sus experiencias en materia provincial, nosotros venimos a prometer. Sí. Venimos a ver, en realidad, cuáles son los elementos principales que vamos a tratar de implementar en materia de política tributaria, tratar de corregir algunas desviaciones que hemos notado en estos años en la provincia de Mendoza, y principalmente va a ser un poquito por qué existe tanto condicionamiento, que creo que es un tema recurrente que aparece en estos foros o en estos seminarios, sobre qué están haciendo las provincias en función de por qué están tomando las medidas que toman, y sacarle un poquito de contexto y ponerlo a nivel global, por qué tanta necesidad de salir las provincias a incrementar su recaudación, producto seguramente de un descalabro del sistema federal de coparticipación nacional.
Así que vamos a tratar de hacer una pequeña introducción, irnos puntualmente a lo que es los elementos principales que vemos en materia de política tributaria, que no solamente es la recaudación en sí, y luego terminar con una visión distinta de cómo creemos lo que debe ser una política tributaria moderna, a ver si el año que viene, cuando me siente acá y si nos toca implementar estas cosas, ustedes me pasarán el archivo correspondiente. Bueno, vamos a tratar que ande. ¿No? No funciona. ¿Está prendido? Bueno. Acá. No. Bueno, vamos con la... Podemos ir con la tecla. ¿Sí? Tampoco. A ver ahí. Bueno. Ahí está. Ahí está. A ver, fíjate ahora si mueve. Ahí está. Muy bien. Bueno. Se había quedado dormida la computadora. Bueno. Política tributaria. La verdad es que, empezando con un poco de sarcasmo, lo único que a veces en materia de federalismo entendemos que lo único que está escrito o que consideramos verdaderamente federal es lo que está escrito en la Constitución. De ahí en más, el sistema actual nos lleva a una posición en la que creemos no estamos respetando la manda constitucional en un aspecto tan importante como la autonomía económica que debe existir en cada una de esas unidades. Entonces, la verdad es que observamos, en general, estar inmerso en un proceso complicado en materia de regresismo fiscal entre lo que las provincias hoy en día están disponiendo de los recursos nacionales y lo que dispone la Nación, basado en algo que se ha ido diciendo. No me voy a meter mucho en lo que es la presión fiscal porque nadie lo va seguramente a profundizar mucho mejor y con mucho más información. Pero la verdad es que a lo largo de la década del 80, del 90 y por supuesto de lo que va de este siglo, hemos ido haciendo saltos en materia de presión fiscal, pero lo que se nota principalmente es que la parte de presión fiscal nacional ha sido la que ha tenido la de ganar hasta ahora, básicamente en el proceso. Uno lo puede medir así, esto está hasta el 2013, pero si lo medimos también con la nueva forma de medir el Producto Bruto puede bajar un poco, pero la verdad es mirar los colores y darnos cuenta que la jurisdicción nacional está quedándose con la mayor parte de los recursos que se destinan o destinan los argentinos en el sistema tributario nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha ido condicionando? ¿Y cuál ha sido la distribución? En una pregunta que le hicieron a Marcelo, la contestó esto. La verdad que la Nación se ha quedado con la mejor parte de la torta, se ha quedado con los servicios más blandos, aquellos servicios que requieren menos estructura, estructura permanente, estructura, digamos, dura, por decir así, más inelástica, en el caso de las provincias a la baja, y la obra social, la obra pública, la seguridad social, la defensa y la acción social, son aquellas cosas que se ha guardado la Nación y le ha dejado a las provincias, como se dijo, la salud, la seguridad y la educación, que son elementos muy difíciles de mover, especialmente cuando van en una tendencia creciente y los recursos no alcanzan. No importan los porcentajes, pero mirando las pirámides nos damos cuenta que la Nación, si bien aparece ahí en chico, es la que hoy se está concentrando la mayor cantidad de recursos. Podemos discutir si es el 73, 75, 76, si las provincias están en el 23, como seguramente lo podemos plantear enseguida, que el ANSES nunca volvió, y los municipios reciben en esa proporción. Pero si después damos vuelta a la torta en función de las necesidades de la gente, y es un poquito empezar a mirar las cosas desde la óptica del cliente, ¿sí?, del contribuyente, del usuario, el municipio es el primer punto de contacto, que es el más abandonado en este proceso de federalismo fiscal, ¿no es cierto? Las provincias son una especie de fleje en el medio, y la Nación, obviamente, si bien los servicios son aparentemente de orden supremo, como es la defensa nacional, como puede ser la política exterior, en el impacto del día a día son los que menor relación pueden tener con la población y sus necesidades.
Bueno, entonces, en función de esto, empieza el condicionamiento a las provincias, de por qué estamos donde estamos, ¿no? Una mayor estructura que seguramente requiere, por ser los servicios más duros, un incremento importante en materia de aumento de personal, que hemos visto en todas las jurisdicciones de la Argentina prácticamente. Eso nos lleva a que la Nación, a través de algunos problemas que ha tenido en materia de caja, especialmente en su resultado primario, ha abandonado a las provincias en algún financiamiento que antes lo aportaba, y entonces comienzan los déficits estructurales por inelasticidad del gasto. Y por supuesto, a medida que las provincias, más allá de que la teoría general de todo lo que estamos acá es construyamos una buena recaudación para sostener al gobierno, esa recaudación sale de algún lado, y esa recaudación sale seguramente de ir agarrando a la gallina de los huevos de oro y empezar a estrangularla de a poquito. Y si entramos peor en un proceso macro complicado, el deterioro de las economías es muy importante. Y en esto me detengo un poquito porque Mendoza, saliendo un poco de la provincia de Buenos Aires y saliendo un poquito acá del centro del país económico y político, las economías regionales están en un problema bastante complejo, que ha hecho que la dinámica de la presión fiscal nacional y luego de la presión fiscal provincial, sumada a un estancamiento importante del tema económico, han llevado a un estrangulamiento importante de las economías regionales. Todo esto sumado a que no hay una verdadera coordinación de política tributaria a nivel subnacional ni con el organismo nacional. Por lo menos en Mendoza no lo hay. Y por lo que he podido charlar con algunos colegas, en otras provincias alejadas tampoco hemos tenido una verdadera coordinación de política tributaria, lo cual nos está llevando a un proceso cada vez más complejo. Todo esto sumado, le llamamos la tormenta perfecta hasta acá, que ya lo conocen, son temas de la economía y ustedes están informados y seguramente, vuelvo a decir, Nadine va a profundizar sobre esto, nos ha llevado que en la provincia de Mendoza se haya cambiado el quantum y la composición de los recursos tributarios provinciales. Claramente está que la política tributaria en la provincia en los últimos años ha sido hacer hincapié principalmente sobre la actividad económica, abandonando el proceso progresivo que tanto se escuchó en el panel anterior sobre aquellos impuestos patrimoniales que son una representación de la riqueza un poco más clara de los distintos, digamos, aspectos tributarios del contribuyente. Claramente el 80% que está en el promedio nacional de la recaudación de ingresos brutos de cada una de las provincias y abandonando prácticamente los impuestos patrimoniales como automotor e inmobiliario. Para verlo en porcentajes, más o menos así, cuál fue la evolución, tomando una década, una foto 2004-2014, y vemos claramente que lo inmobiliario y automotor son impuestos que prácticamente hoy son la mitad de la importancia relativa que tenían en la recaudación provincial, mientras que ingresos brutos, que es el camino más corto y también el más fácil, ha sido un tema de crecimiento, no por eficiencia, sino por aumento generalizado. Eso ha generado un estrangulamiento importante, como decía más temprano. En tema de presión tributaria en función del Producto Bruto, depende de quién lo calcule, pero claramente se ve que si bien desde el 95 en adelante hasta prácticamente el 2010 se respetó la estabilidad tributaria como política principal para asegurar una estabilidad jurídica, podríamos decir, para quienes realizan actividades en la provincia, a partir del 2011 tuvo un crecimiento que casi duplicó la presión fiscal en la provincia. Y la verdad es que acá quería introducir un concepto. Nosotros tuvimos una gran discusión en nuestra región, en Cuyo, con el tema de la promoción industrial. Peleamos décadas con los vecinos de San Luis y sobre el tema de la promoción industrial. Y la verdad que eso fue bueno y malo porque nos obligó a mantener una presión tributaria estable para seguir tratando de ser competitivos, más allá del tamaño de economía de una y otra provincia, para seguir siendo competitivos en la región. Resulta que coincidentemente con el 2010-2011, donde se cae la promoción industrial y no se vuelve a firmar,
nosotros iniciamos un proceso de crecimiento en materia de presión tributaria general, básicamente de ingresos brutos, que es lo más importante, no selectivo, no apalancamiento de actividades, sino aumento generalizado, que lo que hicimos fue hacer una promoción industrial inversa. Hoy en día, las empresas en Mendoza, básicamente las grandes empresas, están desplazando base imponible. ¿Sí? Todos los que estamos acá conocemos claramente cuál es el procedimiento, pero lo que hacemos es hacer facturar fuera de la provincia y después comienzan todos los problemas del convenio multilateral de crédito, etc. Bueno, esta es otra forma de ver, esto también es antiguo, es 2013, pero lo que claramente muestra que Mendoza está en un nivel, no está en el promedio, está por arriba del promedio en materia de presión fiscal. La verdad es que hoy estamos un poquito peor en ese sentido, es discutible, ahí está la fuente, lo podemos charlar. En materia de crecimiento, bueno, claramente lo que le decía, mayor estructura de personal, esto es la dinámica del crecimiento de personal en personas, acá no hay nominal, no hay inflación, esto es cantidad de gente. Claramente esta estructura ha impactado en la necesidad de prestar esos servicios que la Nación ha transferido, pero no ha transferido los recursos suficientes. En materia de obra pública, es bueno decirlo, ¿no? La Nación hoy tiene un déficit importante, creo que está en el orden del 6-7%, ahí me puede corregir, pero tiene una gran cantidad de herramientas económicas, las tiene todas. Tiene la moneda, la emisión de circulante, tiene el Banco Central, regula el tipo de cambio, tiene el ANSES, tiene absolutamente todas las cajas disponibles. En las provincias simplemente tenemos un par de herramientas. Una es la tributaria, que hemos visto cuál ha sido la herramienta, cómo se ha utilizado, y esa tributaria es complementada por la obra pública y tal vez por alguna cuestión de financiamiento al sector productivo, o financiamiento, obviamente, al sector público. Y la verdad que en Mendoza se ha dado esto de la tormenta perfecta, aumento de impuestos casi duplicando la presión en forma generalizada, con una actividad económica en caída, casi inexistencia de la obra pública genuina mendocina, si ves bien que ha habido un proceso de sostenimiento en materia del procrear, que ha ayudado a la generación de actividad, la única actividad, digamos, en materia de obras, y endeudamiento, que si bien el peso de la deuda en la provincia de Mendoza es relativo, en el stock de deuda es bajo, se ha cambiado la composición por una deuda de corto plazo, donde hace 10 años el 27% era en dólares y con organismos multilaterales de crédito, bien digo, de largo plazo, y hoy es casi un 60% en dólares con vencimientos en los próximos 2 o 3 años. Todo eso condiciona, por supuesto, la política tributaria futura. Lo mismo para la pública, lo vamos a pasar. Déficits estructurales, este año vamos a terminar con 6 veces más el déficit del año anterior, es decir, se ha descalzado cada vez más el ingreso y el egreso, y eso nos está llevando, a pesar de los aumentos sostenidos, a un proceso de caída, a pesar del aumento de presión fiscal, que tiene que ver con la actividad económica, pero también con una visión distinta, que vamos a ver enseguida, entre lo que es tener objeto en el evasor o tener objeto en el contribuyente. Es decir, cazar en el zoológico o salir del zoológico, ¿no? Ese es un poquito el concepto. Muy rápidamente quería mencionar los 4 elementos que consideramos centrales en un sistema tributario, de los cuales la política tributaria es importante, la legislación, la eficiencia o la gestión, que acá se habló muy bien de las experiencias con las agencias. Nosotros también tenemos una agencia de 2 años y no hemos tenido el mismo efecto. Y, por supuesto, la visión del contribuyente, porque siempre nos olvidamos de mirar con el ojo del contribuyente y seguramente eso nos daría una visión un poco más eficiente. En materia de la política tributaria sabemos claramente es el cuánto vamos a cobrar, es el porcentaje de la masa que vamos a sustraer para la actividad. Esto lo vamos a pasar rápido porque... Y sí me gustaría mostrarles que en la primera parte de estos 15 años que llevamos de nuevo milenio, hubo un sostenimiento de la política durante los primeros 7 años. Acá hay 2 formas de medirla, una en la base del Geral, donde pone a Mendoza como una de las menores en presión fiscal, después salieron varios a discutir ahí y dijeron que estaban muy abajo, entonces
se calculó de otra manera, pero lo importante es que Mendoza estaba en el promedio en ese periodo. Había una estabilidad tributaria, lo que acompañaba el proceso de crecimiento. Tal vez debería haber sido más agresivo en ese momento, pero no se aprovechó completamente. Terminando un poco esto de la situación en que la provincia tiene que diseñar una política tributaria, nos encontramos con que en el medio de todo esto somos un país federal, por lo menos así dice la Constitución. El sistema tributario es muy complejo y está muy vinculado a competencias de atribuciones cruzadas e interrelacionadas. Luego empieza a jugar como limitante para las provincias las relaciones entre provincias, que tienen que ver básicamente con las limitaciones de los convenios multilaterales y la determinación de la distribución de las bases para el cálculo de los impuestos. Y también otra forma de condicionamiento nacional que ha aparecido cada vez más fuerte, que son las distribuciones no automáticas o asimétricas, como la quieran llamar, que hoy en día hacen que un gobierno nacional financie directamente municipios con el fin de lograr que en el medio el dinero no quede dando vuelta, pero también produce un efecto complejo sobre la determinación o la autonomía de la provincia para aplicar sus políticas. Ni hablar de lo que es el laberinto de la coparticipación, ustedes lo conocen. Yo les propongo que agarremos un billete de 100 pesos, le pongamos un GPS y vayamos a la FIP y paguemos. Y tratemos de seguir ese billete de 100 pesos. Esto no es más sostenible. No es sostenible de ninguna manera. Creo que esta discusión, que vuelve a salir cada vez que nos reunimos, estamos en un momento oportuno para empezar a darla cuando estamos en un proceso importante de decisión sobre quiénes van a continuar al mando de nuestra nación y especialmente se está dando un proceso de pensamiento, repensamiento de quiénes van a seguir al mando en cada una de las provincias de la Argentina. Obviamente que a todo esto hay que sumarle que además la provincia tiene el condicionamiento dado por el régimen de coparticipación y principalmente por la participación municipal, que también es un tironeo importante. En la provincia de Mendoza, para que lo conozcan, en el año 2010 hubo una cesión al sistema municipal de casi 4 puntos, 4,8 de la masa primaria, pasando de un 14 general a un 18,8, que pareció ser una especie de reconocimiento de esta bajada de funciones que está haciendo también la provincia con los municipios en materia básicamente de seguridad, salud pública. Y esto terminó siendo un problema también de caja para la provincia, muy condicionado por la situación ante la nación y la pérdida de recursos a nivel nacional hacia las provincias, ¿no? Si a eso le sumamos el pacto fiscal, que sería lo rojo, estamos en un proceso de incumplimiento mutuo del pacto fiscal, pero es un condicionante para la política tributaria que fije cada unidad subnacional, digamos, cada provincia. Luego viene la legislación, el cómo, o la base imponible. Enseguida vamos a ver qué requisitos creemos que tienen que estar presentes para mantener el cuánto, el cómo, y el para qué, y el dónde, en una política tributaria moderna, pero básicamente lo que hacemos es la determinación de bases y prescripciones. No hay un suficiente proceso de homogeneidad en esta materia, es algo a reclamar desde las provincias para coordinar entre nosotros. Y luego viene cómo aplicarlo, que bueno, acá hemos tenido dos ejemplos, tenemos un ejemplo gradual y un ejemplo a los empujones, ahí como decía Marcelo, que tuvieron que aplicar, y en ese cómo es muy importante porque implica seguramente tener la visión del BlackBerry, y no estoy hablando de un equipo de comunicaciones, sino estoy hablando de la bola negra. BlackBerry es la bola negra que llevaban de ahí sale el nombre del equipo del teléfono, que llevaban los esclavos en el tobillo, y que era la forma para que no se escaparan, era una bola de metal atada a una cadena en el tobillo. El Estado, además de ser facilitador, también es un BlackBerry para la economía y debería ser un dinamizador de la situación y estar no aislado de la realidad económica. Por eso, en la época de vacas gordas es muy bueno mejorar
la base tributaria, es muy bueno la reforma tributaria, es muy bueno buscar aquellas actividades que han sido premiadas por el crecimiento económico versus potenciar aquellas que no lo han sido, pero tenemos que estar previsibles, solventes, disponibles para estar flexibles a la baja también. Y eso es lo difícil. Impuesto que se impone en la Argentina, por más que sea directo o indirecto, lo que diga el artículo 75, inciso 2, por un tiempo determinado, por el bien común, no desaparece más. Y eso es algo que nos está haciendo como país, a nuestro entender, un proceso de BlackBerry cada vez más grande, de bola grande, y que no nos deja dinamizar a pesar de que nuestros vecinos logran avanzar en ese camino. Bueno, básicamente los 4 puntos principales que consideramos que tiene que tener una administración tributaria, principalmente debe ser actualizada, y no empiezo por eficiente, sino por actualizada, que es lo que acabo de decir, obviamente eficiente, presente y coordinada. Rápidamente vemos cada una, no vamos a hacer mucho hincapié en lo que es actualizada, pero hoy en día la tecnología nos permite acceder rápidamente y estar en el hogar del contribuyente y conocerlo en las distintas facetas del contribuyente, no como si fuera un objeto. Yo no estoy administrando el objeto impuesto inmobiliario, estoy administrando a un sujeto que en una de sus caras es contribuyente del impuesto inmobiliario, en la otra es contribuyente de impuestos económicos, a la renta, nacionales, provinciales, tasas municipales. Si no entendemos cómo mira esa persona al Estado, es muy difícil que nosotros podamos, primero, ganar las elecciones, segundo, tener realmente una sensación de mejor servicio y así construir lo que se llama acuerdo social, que ya se mencionó, que es, ¿yo puedo aumentar impuestos? Claro que sí, y la gente los puede pagar, pero seguro que sí. La pregunta es, si la persona percibe que yo esos impuestos los vuelco y ese peso que le puse el GPS me llega a una cuestión tangible, seguramente el acuerdo social se fortalece y de esa manera el sistema aumenta su capacidad contributiva o aumenta su base de contribución. En materia de ser eficiente ni hablar, tiene que ver mucho con el tema de calidad. Si bien se repite muchas veces, el sistema de gestión de calidad hoy en día es principal en ese sentido. Muy bien. En tema de coordinación, acá tenemos un nivel de coordinación complejo, ya lo dijimos, pero tenemos el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el CFI, la Comisión Arbitral de Convenio Multilateral. En Mendoza, además, le agregamos, tenemos una herramienta subutilizada, que es el Consejo Tributario Provincial, que se creó en el 2006 y que está formado por el director de renta o el presidente de la Administración Tributaria Mendoza, los presidentes de las cámaras, de la Comisión de Hacienda, mejor dicho, no de las cámaras, y todos los secretarios de Hacienda de los municipios de la provincia, presidido por el secretario de Hacienda de la provincia junto con el ministro. Esa herramienta termina siendo un organismo consultivo, si bien no vinculante, pero le permite dar un valor importante para que cuando llegue la ley a la legislatura no se discuta o se discutan cuestiones de fondo y no cuestiones básicas de lo que significa la tributación. Y finalmente el contribuyente, como le decía, hay que trabajar sobre el proceso de cultura tributaria y generar ese encuentro, fortalecer ese contrato social donde yo me imponen una contribución, pero en el fondo termino viendo la prestación de un servicio para mí o para los que tengo a mi alrededor, a mi comunidad, y que eso es algo que siempre nos olvidamos y creo que es lo que voy a hacer hincapié al finalizar y tomando los últimos días. Contando cómo nos fue en Mendoza entre el 2000 y el 2007, no sé si se alcanza a ver, pero el primer periodo tuvimos equilibrio presupuestario, lo cual da seguridad jurídica, lo repito nuevamente, en materia económica. Se potenciaron actividades económicas, por ejemplo, la tasa cero para los call centers durante 10 años. Se potenciaron actividades primarias, que ustedes saben, la marca Mendoza, el vino y la actividad primaria. Y se trabajó sobre la visión del evasor. Es decir, voy a buscar a aquellos que realmente están evadiendo el proceso. A partir de 2008 tuvimos un paso atrás, consideramos que tiene que ver con que se rompió ese equilibrio, un aumento generalizado de alícuotas, se olvidaron de la progresividad de los impuestos patrimoniales y fuimos a los económicos que impactan directamente en la cadena y finalmente distorsivos en el consumidor.
Y obviamente lo que les comentaba de promoción neutral inversa, que está haciendo ruido en materia de desplazamiento de base imponible, lo cual es un círculo hacia abajo, trabajando sobre el contribuyente. El que está pagando paga más y si puede lo hacemos pagar más. Esa visión es diametralmente opuesta. Les muestro un ejemplo, obviamente para sacar pecho, además estamos ahí en los carteles, así que lo vamos a aprovechar el espacio. ¿Qué pasó en Godoy Cruz? Y quiero que piensen en el objetivo principal, que es más teórico, más que cuantitativo, si no se puede aplicar en cualquier administración tributaria. El ABC de la administración tributaria moderna tiene que ver básicamente con 4 o 5 puntos. El objetivo principal que hacen los tributaristas es tratar de dotar de autonomía económica para la toma o el proceso de decisión política. Si no, terminamos atados necesariamente. En Mendoza, hoy, el costo salarial de la provincia de Mendoza para hacer frente solo a los sueldos es del 60% del total de los recursos. Y tiene solo el 48% de recursos provinciales, que si sacamos las regalías y lo demás, ese número significativamente baja, con lo cual baja 44%, con lo cual la verdad que la autonomía política no está sustentada, porque ni siquiera podemos pagar los sueldos. Hace poco hemos sido noticia porque el Banco Nación no nos quiso autorizar un descubierto hace un par de meses y se quedaron sin pagar los sueldos de la provincia hasta que logramos una llamada telefónica, una gestión política y se destrabó la situación. Elemento fundamental. Si no tenemos en claro que la política tributaria tiene que estar orientada a darle autonomía política a la jurisdicción, estamos mal. También, después de todo lo que vimos, también tengo que reconocer, no podemos dejar de discutir más el Sistema Nacional de Reparto, pero también tenemos la convicción de que es muy difícil que cambie, por todo lo que daría para una charla más en materia de coparticipación nacional. Así que es una gran restricción que vemos. El amesetamiento de lo que significan los recursos provenientes de la masa coparticipable es producto de esto. Y el cuarto punto, que tiene que ver con fortalecer los sistemas tributarios, aislándolos de la situación política. Se los dice alguien que viene de la técnica, que participa en política, pero requiere un grado de asepsia importante el tema tributario. Tal vez Marcelo lo plantea como diciendo, no me hablen los ministros, pero en el fondo tiene que tener un andamio político, un andamio legal que le permita tener un movimiento por afuera. Algunos lo han encontrado a través de la administración tributaria, otros lo hacen a través de leyes que aseguran la dinámica de la administración tributaria provincial, dirección de renta. Bueno, para ser eficientes, ya lo dijimos, objetivos principales que tienen que ver con acercar la recaudación real a la potencial, obviamente partiendo de la autonomía política, mantener estable la presión tributaria, volvemos a lo mismo, en Mendoza hemos desandado ese camino, pero realmente vamos a tratar de volver a ese lugar. Sustentar la recaudación, esto es básicamente terminar con los procesos de moratoria sistemáticos y hacer algo realmente serio en ese sentido. Y finalmente el acuerdo social, que tiene que ver con que el ciudadano reconozca el esfuerzo que uno hace y tal vez la tributación está mejor. Gracias a cada uno de esos, que lo vamos a pasar para no perder el tiempo, tiene que ver con el front office, el back office, que son palabras muy simpáticas, pero tienen que ver con una ventanilla única. Alguna vez lograremos que nuestro sistema tributario nacional, provincial y municipal sea atendido en un solo lugar, sea atendido en casa. Parecido a la FIP, pero con todos los sistemas. Y que luego, detrás del escritorio, sean los organismos provinciales, nacionales y municipales los que se encarguen de correr con el expediente, si hace falta. Pero para adelante, el contribuyente simplemente tiene que ver que tributó. No sabe si para la nación, si para la provincia o si para el municipio, pero tributó y punto. ¿Sí? Esto es un concepto que tiene que ver, y el trabajo por lote tiene que terminar y comenzar el verdadero trabajo con lógica de proceso, olvidarse. Bueno, para esto tienen todo lo que tiene que ver con la regla de Pareto. No es lo mismo tratar a un contribuyente que concentra la mayor parte de la recaudación que a la gran cantidad de contribuyentes, y cómo trabajarlo, cómo cruzar información, cómo hacer inteligencia fiscal. Bueno, todo eso es para no hablar de números, ¿no es cierto? Bueno, después el proceso de recaudación, no los voy a aburrir porque ustedes son profesores en esto, así que lo vamos a
a ir a los resultados. En materia de recaudación, si bien es nominal, tuvo un proceso de recaudación municipal de crecimiento. Si lo ponemos en términos deflactados por la inflación del IPC de San Luis, en ese mismo proceso se aumentó el 26% la recaudación, deflactado de inflación. Se gestionó la deuda de otra manera. Vamos a avanzar. Eso es la cantidad de morosidad sobre el devengado. Se achicó mucho la morosidad sobre el devengado anual. Todo simplemente por ir aplicando estos conceptos tan modernos que lo hacen ustedes seguramente en sus administraciones. Todo esto nos permitió, seguido de una estructura de reducción de carga estable y de incorporación de tecnología, tener más libertad para poder reducir o acompañar la reducción de gasto en personal y aumentar el gasto en obra pública. Y como decía, para terminar, y creo que estoy bien en el tiempo, un cambio en lo general requiere un cambio en lo particular, así que me parece que la visión de hoy que quería aportar es: el Estado no está fuera de la economía, sino que la condiciona o la acompaña. 2, el contribuyente es el cliente principal y lo tenemos que mirar en cada una de sus facetas, volviendo a lo que decía recién, cada una de sus, como si fuese un dado, digamos, ¿no? De cada una de sus caras, pero sigue siendo lo mismo. Una herramienta central donde yo me siente y el contribuyente que tenga enfrente sepa que yo lo conozco. Eso cambia la relación Estado-contribuyente o organismo-contribuyente, sepa cuándo vino, cuándo estuvo, qué problemas tiene. Esa sensación de conocimiento seguramente también va a acompañar una sensación de que el Estado te conoce, que es el gran hermano, que sabe dónde estás. Hacía un chiste cuando subíamos, hay 2 cosas que uno no se salva en la vida, de la muerte y de Hacienda, o de renta. Y eso es verdad, y esa percepción sirve, pero también tienen que saber, el último punto es que si en la medida que un Estado no administra bien el esfuerzo que hace cada uno de ustedes en materia tributaria, por más que hagamos fuerza, por más que le peguemos, nunca vamos a terminar de ser más justos en el proceso de recaudación, en el proceso de recaudación de los tributos. ¿Sí? Muchas gracias, espero que les haya servido.